Los virus son parásitos obligados intracelulares. Esto significa que fuera de la célula son inactivos, son inertes, y que cuando infectan una célula utilizan la maquinaria metabólica de la célula para multiplicarse. Lo único que hacen es multiplicarse. No tienen función de nutrición, de relación, y realmente tampoco se reproducen, solamente se multiplican. Este ciclo para multiplicarse se denomina ciclo lítico, y en algunos casos los virus pueden llevar a cabo otro ciclo, que es el ciclo lisogénico, en el cual integran su ADN en el ADN celular. Vamos a ver el ciclo lítico tomando como ejemplo el del fago T4 de E. coli, que es un bacteriófago. Es un fago de estos complejos que tienen una cabeza icosaédrica y que tienen espículas y una placa basal, son bastante complejos, aunque vamos a ir viendo qué pasa también en otros virus de otros tipos. El ciclo lítico tiene una serie de fases que vamos a estudiar una por una. En primer lugar, la fijación o absorción del virus. En esta fase el virus entra en contacto con la membrana de la célula a la que va a infectar. Hay proteínas de la cápside del virus que se fijan a receptores específicos de la célula a infectar. También pueden ser proteínas de la envoltura en el caso de los virus con envuelta. Y en el caso de los virus bacteriófagos complejos, son receptores que están en la cola y en la placa basal del virus, que van a ser específicamente a unirse a la pared de la bacteria. A partir de aquí se produce la penetración del material genético del virus. En el caso del virus bacteriófago entra exclusivamente, por ejemplo en el caso del T4, el ADN. Lo consigue gracias a que estos virus presentan enzimas hidrolíticos que van a romper la pared celular de la bacteria, y por contracción de la vaina helicoidal del virus se va a inyectar dentro de la bacteria el ADN a través del eje tubular de la cola del fago. En los virus que no son virus complejos y que no tienen envuelta lipídica, el virus puede entrar o bien por penetración directa o muy frecuentemente por endocitosis, mediante la formación de una vesícula, que es lo que hace que penetre en la célula. Algunos virus con envoltura lipídica, la envoltura se puede fusionar con la membrana celular, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el VIH, en el virus del SIDA, mientras que el COVID-19, el coronavirus que está produciendo la pandemia actualmente, lo que puede ocurrir es que se produzca una endocitosis del virus. En ambos casos el virus penetra, pero luego dentro va a quedar liberado, se va a liberar el material genético, el ácido nucleico. En la fase de eclipse se denomina así porque en esta fase desaparece el virión. El virión, aunque haya enterrado dentro completo, se disuelve y solamente queda el ácido nucleico, que empieza a actuar. El ácido nucleico va a utilizar la maquinaria metabólica de la célula huésped, para llevar a cabo la síntesis de sus componentes, tanto de su ácido nucleico como de las proteínas que lo constituyen. Pero durante esta fase no se ven partículas víricas dentro de la célula. Cuando llega la fase de maduración o ensamblaje, empiezan a ensamblarse las proteínas con el ácido nucleico del virus y aparecen nuevos viriones que son visibles dentro de la célula. Y por último, en la fase de liberación, los virus dentro de la célula, en el caso de los bacteriófagos, producen lisozima y rompen la pared bacteriana, liberándose los virus. En otros casos, los virus pueden salir sin romper la célula. Por ejemplo, en el caso de virus con envuelta pueden salir por gemación, como es el caso del VIH, o pueden salir por exocitosis a través del aparato de Golgi, como ocurre con el COVID-19. Aquí vemos una imagen en la cual un bacteriófago, en la imagen de la izquierda estaría
en la fase de ensamblaje o maduración, y la de la derecha la fase de lisis. La bacteria rompe y libera todos los virus. Pero además del ciclo lítico, los virus pueden llevar a cabo otro ciclo que se denomina ciclo lisogénico, en el cual el virus integra su ADN en el ADN celular, permaneciendo en él en estado latente. No confundir este ciclo lisogénico con el ciclo de algunos virus de ADN que pasan al núcleo para desarrollar su actividad ahí. En el ciclo lisogénico, el ADN dentro del núcleo no desarrolla ninguna actividad dentro del cromosoma bacteriano, por ejemplo, si es un virus bacteriófago, sino que simplemente se replica con él y va pasando, se va multiplicando a medida que se multiplica la bacteria. Bueno, algunos tipos de virus importantes son, por ejemplo, el VIH. El VIH es el virus que puede desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, y es un virus que tiene como material hereditario ARN monocatenario, pero es un retrovirus, lo que significa que lleva a cabo la replicación de su material hereditario a través de un ADN bicatenario, o sea, a partir del ARN se produce primero ADN bicatenario, y a partir de este ADN bicatenario, por transcripción, se produce el ARN vírico, y por traducción de los ARN se producen las proteínas propias del virus. El VIH produce el SIDA, que es una inmunodeficiencia adquirida, porque el VIH se reproduce fundamentalmente en linfocitos T, en los que se denominan linfocitos T CD4+, y en macrófagos, con lo cual elimina células muy importantes del sistema inmune y provoca esa inmunodeficiencia. Como consecuencia de esto, la persona que padece este síndrome puede tener neumonías, tuberculosis, tumores, alteraciones del sistema nervioso, y puede acabar siendo mortal. El VIH se transmite fundamentalmente por vía sexual, pasa por el fluido seminal fácilmente de un individuo a la sangre de otro, mediante pequeñas microheridas y microfisuras que pueden producirse en las relaciones sexuales. Por esta causa, en las relaciones homosexuales se transmite, sobre todo entre hombres, se transmite de una forma con mayor frecuencia que en relaciones heterosexuales. La vía sanguínea, por compartir jeringuillas, o bien por transfusiones de sangre que estén contaminadas con este virus. Esta fue una fuente de contagio bastante frecuente al principio de la pandemia, porque el SIDA también, el VIH también es una pandemia. La diferencia es que la transmisión, el contagio es mucho más difícil que en el caso del coronavirus, y también se puede transmitir de una madre afectada al feto. Dentro del VIH se denomina individuo seropositivo aquel que tiene anticuerpos para el VIH en su sangre. Esto significa que tiene el virus, no tiene por qué tener el síndrome, porque actualmente hay medicamentos que previenen de la aparición del síndrome. La persona tiene el virus, pero no desarrolla la enfermedad. Otro grupo de virus frecuentes son los adenovirus, que se llaman así porque se aislaron en primer lugar de las adenoides, de las amígdalas. Suelen atacar al aparato respiratorio, provocan enfermedades respiratorias, y son virus icosaédricos con ADN bicatenario. No tienen envoltura. Otros virus, por ejemplo el COVID-19, que es el que está produciendo la pandemia actualmente, es un coronavirus, es un virus que tiene envuelta, o sea, tiene una envuelta lipidoproteica que se origina de la membrana de la célula que infecta, en concreto de la membrana del retículo en este caso, y tienes como material genético ARN mensajero más, o sea, un ARN mensajero que puede actuar directamente como mensajero, no tiene que ser replicado primero. Pero no, al contrario que el VIH, no pasa por un intermediario de ADN, sino que solamente el propio ARN se replica y se traduce.
no pasa en ningún momento por ADN. El otro virus importante es el virus de la gripe. Es un virus que todos los años produce una epidemia, una pandemia mundial, que está causado por el virus que se llama influenza virus, y es un virus de ARN negativo con envuelta que tiene varias cadenas. Tampoco es un retrovirus, y es un virus muy variable. Provoca una enfermedad que puede ser más o menos grave dependiendo de la edad de la persona o de las complicaciones. Desde luego no es ni lejanamente tan grave como puede ser el COVID-19. Y otras enfermedades producidas por virus son la viruela, la varicela, que actualmente hay vacunas. La viruela actualmente no existen, las personas no pueden tener viruela porque gracias a la vacunación se eliminó por completo. Era un virus que producía muchísimas muertes. La hepatitis, el herpes, paperas, polio, la rabia, la rubeola, la roseola, el sarampión, el resfriado común, la gripe, como hemos dicho, la peste porcina. Hay muchas enfermedades víricas. Bueno, realmente los virus no son las partículas más pequeñas que tienen capacidad de replicación. Existen lo que se llaman partículas subvirales. Y aquí tenemos los viroides, que son agentes patógenos formados por pequeñas moléculas circulares de ARN monocatenario, con una forma de varilla que ni siquiera está asociado a proteínas, no tiene cápsida, es exclusivamente ARN monocatenario. Estos viroides infectan a células vegetales, de forma que son replicados por la célula a la que infectan, pero no codifican para proteínas. Y, por ejemplo, tenemos un virión importante porque afecta a los cocoteros en Filipinas, por tanto tiene importancia también económica. Y por último, los priones ni siquiera tienen ácido nucleico, son exclusivamente proteínas, que tienen casi la misma secuencia de aminoácidos que la proteína normal, pero una diferencia fundamentalmente espacial, estructural. Tienen un plegamiento anormal. ¿Por qué son infectivas? Pues porque estas proteínas, al encajarse con las proteínas normales, modifican su conformación. Entonces hacen que las proteínas normales tomen la conformación anormal. Y esto va poco a poco propagándose, dando lugar a enfermedades degenerativas de desarrollo lento, que afectan al sistema nervioso central. Esto ocurre tanto en animales como en el ser humano. Y los ejemplos más característicos son el scrappy de las ovejas, la famosa enfermedad de las vacas locas, y en humanos la enfermedad de Kreuzer-Jakob, que es una encefalopatía espongiforme. Esto significa que el encéfalo, cerebelo y bulbo raquídeo, se vuelve espongiforme, se vuelve con cavidades como una esponja. Evidentemente es una enfermedad muy grave que acaba con la muerte. No tiene cura y estas proteínas son muy resistentes, con lo cual en el caso de las vacas locas hubo casos en humanos que se produjeron por consumir carne de estos animales.